En Instagram ya estoy resubiendo esto. Digo, voy a resubir los otros 2 así de golpe. 3 likes. Algo es algo. Aquí está. Instagram cancelando_burbujas. Así me encuentran. Después le voy a hacer comando y todo. Y aquí estoy resubiendo precisamente esto, ¿no? Ahí si gustan, ahí va a estar. Entre sí, ¿no? Más o menos supongo que es algo por el estilo. Pero en realidad no sé, o sea, soy completamente ignorante. Es prácticamente, esa es la ignorancia pasiva, la que... Ahí voy a estar resubiendo todo eso, ¿no? Digo, son podcasts anteriores y todo eso. Pero acá están, ahí por si gustan. Apenas lleva uno. Sí, obviamente, pues lo subí apenas hoy. Acabando el stream probablemente suba el siguiente. Y el siguiente va a ser y así ha sido. Y la otra noticia es que gracias al apoyo del buen Sugus, del buen Augusto, ya estamos en Apple Podcast. No sé cómo compartir el enlace de Apple Podcast. O sea, es que si tienen algo de podcast de Apple, ya aparezco en Apple Podcast, ¿no? Ya tengo... Ok. Ya estamos en Apple Podcast. Es el otro aviso el que tenía que dar. Ok. 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 Ya, ok. Denme un segundito y ahorita. El Apple Podcast, así es. Ya estamos por acá. El Instagram tiene clips. Ay, se me olvidó que lo tengo por llamada. Denme un segundo. Nada más es para pasarles el de este. A ver, algo. Ok, banda, ya quedó. Y aquí lo pueden ver. Digo, aquí está. No sé cómo compartírselo, pero pues ya está en Apple Podcast. No sé, tal cual no sé cómo demonios darle compartir, pero aquí está ya publicado Apple Podcast. Ahí lo pueden encontrar, así tal cual, cancelando burbujas, ya está publicado, listo, todo chido, todo cool, todo correcto. Creo que no hay absolutamente nada más que agregar. Igual en Instagram pueden encontrar todos los demás enlaces a las demás redes sociales. Está en iVoox, está en Apple Podcast, está en Google Podcast, está en Amazon Music, está en absolutamente todas partes. Para que luego no digan, ay, es que no lo encuentro. El único lugar donde no le puedo subir porque no he recuperado la cuenta, y esto ya es un pedo, espero recuperarla esta semana, es YouTube. Por alguna razón en YouTube, no digas mamadas, taco. No, por alguna razón no puedo recuperar, o sea, por alguna razón no he podido recuperar absolutamente nada de YouTube. Entonces, voy a ver qué puedo hacer. Entonces, estos lagos, sí. Apenas lleva uno, sí, apenas va uno. Pero en todos los demás ya están todos completos, van al corriente, todo chido. Pero así, ya, suficiente intro, ya llevamos 13 minutos de intro de esto y nomás no empiezo. Así es que, gente, esta vez va a ser mucho extra, así es que bienvenidos esta semana a Cancelando Burbujas, el podcast en donde semana a semana yo, Sadik GL, en compañía de este hermosísimo chat y tal vez pronto alguno que otro invitado especial, vamos a desglosar un tema en específico el cual concierna a nuestra sociedad o simplemente que nos importe o nos incumba personalmente a cada uno de nosotros, o que simplemente sea interesante. La neta no hay como que una pauta aparte de eso, ¿no? Que sea algo interesante para nosotros y para aprender algo nuevo semana a semana. Entonces, yo soy Sadik GL, podcaster de variedad, que bueno, en realidad en podcast no tengo tanta variedad. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de esta noción que tenemos todos o la mayoría de las personas de que el pasado siempre fue mejor.
Vamos, esta idea en la cual nos convencemos de que todo lo de un pasado siempre fue mejor, de que antes estábamos mucho mejor, antes la vida era más sencilla, antes era todo más bonito, más plausible, más entretenido, más todo, de que antes la vida era más sencilla. Así es que tomen asiento y vamos a comenzar hablando un poquito sobre el pasado. Ese momento en el tiempo en el cual residen nuestros mejores recuerdos, en donde sentimos que estábamos más cómodos y justamente donde creemos que reside toda nuestra felicidad. Pero, ¿es cierto esto? O sea, ¿realmente todo pasado siempre fue mejor? ¿O por qué es que siempre que hablamos con alguien precisamente que no vemos hace mucho tiempo terminamos con las mismas frases de ¡ay, no manches! ¿Y te acuerdas de X cosa? O nada, sí es cierto, qué divertido era hacer, ver o X cosa. O el clásico. Sí, yo también extraño cuando... ¿Saben? O sea, siempre esas pláticas terminan residiendo en esas mismas frasecitas. La música no está muy fuerte, ¿verdad? Creo que no. Pero sí, siempre esas pláticas terminan en las mismas frases todo el tiempo. Entonces, es normal, no, nunca me pasa, pasará, eventualmente pasa. O sea, el problema es cuando llevas mucho tiempo sin ver a alguien. Entonces es cuando salen esas pláticas de que, ¿te acuerdas de? Todo esto estaba chido y así. O sea, eventualmente suceden esas pláticas. Mentira, sí me ha pasado, ¿ven? O sea, es que es muy normal. O sea, es de las pláticas más comunes que puedes tener con alguien con quien te reencuentras, ¿saben? Esta plática de, sí es cierto, y me acuerdo que, bla, 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 y recuerdo que esto y lo otro. Entonces, sí, es bastante común y todo eso, como que es mal, sucede, pasan qué cosas. No hay problema. Sí, así pasa cuando uno se acuerda de eso. Pero bueno, en base a esto es que nos ponemos a preguntar si es cierto. O sea, ¿es verdad que todo pasado siempre fue mejor? O sea, nosotros nos acordamos muy bonito y muy chido del pasado. O sea, sin ir más lejos, hay un montón de movimientos que se han levantado para regresar al pasado. Desde los vatos que dicen, ¡ay, qué bonito sería vivir en los 50! O, ¡ay, qué bonito hubiera sido, qué romántico hubiera sido ser adulto en los 80s! O, ¡ay, qué cagado! O sea, qué fea la moda de los 90s, 2000s, pero qué a todo dar se estaba, con menos internet, ¿no? O sea, todas esas frases y todos esos movimientos. Y bueno, también están otros movimientos más culeros, como el Make America Great Again, el más famosísimo MAGA, o cualquier X movimiento que remita a que cualquier pasado fue mejor. O también movimientos más cagados que se van muchísimo más atrás, como el famosísimo Reject Humanity, Go Back to Monkey. El rechazar tu humanidad y volver a la etapa de ser mono. El regresar a ser mono sin preocupaciones. Cuando vinieron mis panas el otro año, estuvimos hablando de cuando estuvimos en secundaria. Buenos pinches momentos, exacto. I wanna be monkey. Exacto. Todos estos movimientos y todos estos aluden a lo mismo. A la nostalgia, a las memorias, a qué tan bien estábamos, a qué tan bien la pasábamos, a qué divertido era la vida antes, a todo esto que tenemos como un referente de que, pues al menos antes no estaba tan feo, al menos esto y lo otro. Pero repito la pregunta, ¿es cierto que el pasado siempre fue tan bueno? ¿Es cierto que ser un mono sería mejor? Probablemente esa sea discusión para otro momento, no tanto para esto, porque pues, vamos, de eso no tenemos memoria ni como especie. ¿Quién no quisiera ser un mono? Ya sé, comiendo bananitas, bananones. Pero eso lo dejaremos tal vez para otro podcast, porque creo que eso abre un extra para otro tema completamente, el Go Back, I Want to be Monkey. Pero tenemos más parecido con los gorilas. ¿Quién nos engañó tan fea manera? Exacto. Nosotros seguimos creyendo en los monos y que venimos del mono, pero estamos más apegados al gorila.
hasta en inteligencia, o sea, según yo, vamos, no es tan cabrona nuestra diferencia de cerebro e inteligencia con los monos, o sea, de que en ADN estamos hablando de que es un 0.001%, una huevada así. En algún momento del podcast no digan nunca fue bueno, me desuscribo. No vamos a hablar de si en realidad sí es tan bueno o no, pero vamos a hablar del por qué lo coincidimos como algo tan bueno. Y esto tiene un porqué y sí lo podemos llamar nostalgia, ya que este sentimiento tan bonito, o que a veces puede ser de vacío también, pero pues que al final de cuentas es el que apela a nuestros recuerdos, ¿no? Esta sensación nostálgica y siempre viene pegada de recuerdos y de sentimientos del pasado. Así es que el día de hoy pues hay que ahondar un poquito más, que cómo es que nuestra memoria nos hace recordar de forma distinta todo aquello que nos ha sucedido en el transcurso de nuestra vida. O sea, tenemos que ahondar qué es lo que pasa con nuestra memoria conforme el paso del tiempo, y por qué es que tenemos estos bonitos recuerdos sobre los recuerdos feos. Y esto es algo muy, muy cabrón, ¿saben? O sea, vamos, tenemos que empezar por el punto de que esto se llama memoria selectiva, y es algo que todo el mundo tenemos. O sea, todo el mundo tenemos una memoria selectiva, y esto parte de que es básico para la subsistencia humana, porque inclusive no anoté el nombre de este psicólogo, pero hay un psicólogo que igual en show notes o en Instagram o en alguna red social les diré bien el nombre, dijo que es igual de peligroso que recordáramos todo que el que olvidáramos todo, ¿saben? O sea, estaríamos saturados de miles de cosas, de emociones, sentimientos, recuerdos, memorias. O sea, el que pudiéramos retener absolutamente todo también sería un problema, al igual que olvidar todo, así de sencillo. Estaría al mismo nivel que el Alzheimer, se me estaba olvidando el Alzheimer, XD. Pero sí, estaría al mismo nivel que el Alzheimer en cuanto a enfermedades. Por lo tanto, es que la memoria selectiva, más que un padecimiento o algo culero o algo que no deberíamos de experimentar, o que nadie debería experimentar, por decirlo de alguna forma, se transforma más en algo que pues todo el mundo experimente, que todo el mundo lleva de diferentes maneras. O sea, todos nosotros tenemos una memoria selectiva para diferentes cosas. Hay personas que se les hace más fácil recordar X o Y lapso del pasado, o hay personas a las que se les hace más fácil recordar nombres, lugares, situaciones, no, locaciones y todo eso, ¿no? Es el diferente tipo de memorias que tenemos, ¿no? Así funciona un poco la memoria selectiva, ¿no? Ojo, como en algún momento, sí, y esta memoria selectiva tiene una explicación lógica y un lugar en donde se puede ver aún más cañón. No solamente en estas memorias como un poquito más sencillas, sino en los momentos que vivimos en nuestro pasado. La memoria selectiva es algo que sucede muy cañón y que todo el mundo puede experimentar con el simple hecho de recordar un evento de la infancia. Un recuerdo de la infancia es lo más sencillo para darte cuenta de qué tan selectiva es tu memoria, porque de todo lo que te acuerdas te vas a acordar de dos cosas: o eventos completamente traumáticos para los cuales probablemente necesites ir a terapia, o eventos hermosos, de eventos que te hagan querer volver a vivir tu infancia, eventos que digas, ay, qué hermoso fue este momento, ay, qué lindo la pasé, o qué bonito, bla, bla, bla. O en el caso así, eventos en donde, pues vamos, hayas tenido la emoción a flor de piel. Lo que les digo, eventos traumáticos, pero pues más que traumáticos serían eventos donde tuviste una explosión de emociones, así de sencillo. Son básicamente los tres, y los más importantes son los recuerdos bonitos, porque son los que dan paso tanto a la nostalgia como los que dan paso a, vamos, a todos estos todos estos dichos que dicen que el todo pasado siempre fue mejor, cuando inclusive puede llegar a ser no tan cierto. Y esto tiene un porqué, y esto lo explican bastantes psicólogos, o al menos algunos de los que leí el día de hoy, como puede ser
algunos de los que leí el día de hoy y lo dejan bastante en claro con una sola frase, dude, y es que el aferrarnos a los buenos recuerdos dejando atrás los malos, o sea, descartando esos malos recuerdos, nos termina ayudando a lidiar con situaciones desagradables y terminar con una buena actitud, una actitud positiva ante la vida. Prácticamente es una parte de salir adelante, así de sencillo. No hay una forma más grande que eso, ¿no? Prácticamente el por qué olvidamos las cosas malas para recordar las buenas es precisamente para mantener una buena vida, para poder seguir adelante y poder mantenerte firme ante la vida, pase lo que pase. Y así es como más tarde se hicieron otros estudios más rigurosos sobre el efecto de Fading Affect Bias, que prácticamente esto es lo que ocurre cuando la información de estas emociones consideradas como negativas se termina borrando de la mente de una forma más rápida que la positiva. O sea, para nosotros nos resulta mucho más fácil el olvidar las cosas que nos hicieron sentir mal que las cosas que nos hicieron sentir bien. O sea, es precisamente todo esto lo que les digo. Y hubo estas investigaciones en las cuales nos empezamos a dar cuenta de que es cierto. O sea, al final de cuentas recordamos las cosas que nos hicieron sentir bien, las cosas que nos hicieron sentir plenos por algún momento, muchísimo más fácil y sencillo que las cosas que nos hicieron, sentir mal, desagradable, como un poquito feo, por describirlo de alguna manera. Y los autores de estos estudios creen que esto demuestra cómo es que la desaparición rápida de memorias desagradables es un fenómeno que ocurre en todas las culturas y que ayuda a las personas a procesar la negatividad y adaptarse a los cambios que les rodean mientras retienen una actitud positiva ante la vida. Prácticamente los casos más claros, y creo que hay un libro precisamente que habla bastante de eso, o sea, no directamente y no habla precisamente sobre los recuerdos, pero sí te lo deja bastante en claro que mucho tiene que ver la experiencia vivida y cómo apelamos a estos recuerdos buenos, en especial en momentos de estrés y de cambios muy fuertes, ¿no? Es Un hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y esto está bastante relacionado con su misma teoría, no es la teoría, es la terapia. La terapia de... ¿Cómo se llamaba la terapia de Viktor Frankl? Oh, por alguien me lo va a comentar después. Pero sí, logoterapia, ándale, la logoterapia. Va muy de la mano con la logoterapia. Esto tiene bastante sentido en que machen estas cosas, porque la logoterapia precisamente es como esto que nos viene a la memoria y todos estos recuerdos, sensaciones, emociones que sentimos a la hora de estar en una situación de vida o muerte o de mucho estrés en nuestras vidas, y es lo que nos hace salir adelante. Al final de cuentas, la logoterapia habla bastante de eso. Resumiendo un poco, la logoterapia comienza con Viktor Frankl en el campo de concentración más grande y fuerte que tuvo la Segunda Guerra Mundial, que fue Auschwitz. Entonces, a partir de lo que él vivió, comienza a desarrollar esta terapia, y gran parte de lo que habla el libro es de sus vivencias, y cómo es que el recordar todo lo que él hizo fuera de Auschwitz, fuera de este campo de concentración, o antes de la Segunda Guerra Mundial, todos los avances antes de caer ahí, y toda la familia que tuvo, que perdió, y todo esto le ayudó bastante a salir de ahí. Entonces esto va pegadito de la mano con las memorias, y el cómo retener las cosas buenas nos ayuda a salir adelante de todos estos cambios negativos, estos cambios tristes en nuestras vidas, porque pues al final de cuentas es lo que nos termina dando esta motivación para salir adelante, para no darnos por vencidos, porque al final de cuentas hay algo muy cañón que pasó también durante la Segunda Guerra Mundial, y supongo que aquí lo digo sin... Esto está saliendo de pura teoría mía, pero estoy casi seguro de que muchas de las personas que terminaron dándose por vencidas en aquellos momentos es porque no tenían tan buena memoria. O sea, me atrevería a decir que muchas de esas personas terminaron pues bastante mal, precisamente por el hecho de que pues no tenían unos mejores recuerdos de lo que habían pasado fuera de Auschwitz.
Entonces puede que algo tenga que ver o no. Aquí no soy psicólogo, me gustaría tener a alguien aquí que le sepa la psicología. Si alguien está escuchando esto y le sabe, que me confirme o que me diga, no sabes que estás equivocado. Pero bueno, no voy a ahondar más en esto porque es una conexión justamente que acabo de hacer. Entonces esto no está ni siquiera en el guión. Así es que, regresando, es que tenemos que, pues precisamente estos buenos recuerdos y el acordarte de cosas positivas ayuda a que te adaptes a con una mayor facilidad a las condiciones adversas para poder salir adelante, ¿no? Y mantenerte con una actitud positiva ante la vida. Y a esto añade el psicólogo Gerd Thomas Waldhauser, no sé si lo haya dicho bien, pero si lo dije bien, no mames, de la Universidad de Lund en Suecia, que llevó a... Gracias a que llevó a cabo una investigación en la cual descubrió que gracias a la memoria selectiva podemos entrenar a nuestra mente para olvidar sucesos difíciles. Lo cual no es bastante malo, pero a la vez no es bastante bueno. Es de esas cosas que se tienen que tratar bastante bien. O sea, porque al final de cuentas retener como este tipo de emociones o este tipo de malos recuerdos sí puede ayudar a tener una vida plena, en especial en eventos súper traumáticos como como sobrevivientes de alguna catástrofe o de algún abuso o de lo que sea, y en muchos casos es bueno, pero a la vez hay casos en donde si no tienes este recuerdo puede llevarte a cometer bastantes equivocaciones y tonterías. No sé si tenga que ver con el tema o no, pero respecto al amigo que tuve de chiquito, el que ya les he contado, la historia de lo que me hizo, a pesar de que fue una persona importante en mi vida, no soy capaz de recordar su cara, siquiera un momento en el que fui feliz junto a él. Pero te acuerdas de él, o sea, aquí algo muy cañón, dude, y ahorita vamos justamente a esto, porque Taco, tienes el punto clave. Es que, dude, me encanta cuando dicen algo, dude, pero justamente diste en uno de los puntos claves de lo que voy a citar a continuación de la siguiente parte del podcast, en la cual voy a hablar precisamente de cómo es que funciona la memoria selectiva y cómo es que está correlacionada con nuestros sentimientos. Y eso tiene un montón que ver con que no te acuerdes ni su cara, ni de su no, bueno, de su nombre probablemente sí, pero de un momento feliz junto a él. Hay muchas cosas ahí atrás que leí, se los juro que me tardé bastante como scripteando esto, y sé que va a ser un podcast bastante cortito, probablemente no lleguemos ni a la hora, pero algo que se me hizo muy interesante es precisamente esta investigación. Me la aventé casi toda, está larguísima, fácil son ¿qué les diré? Es que es muchísimo. Vean, para que se den una idea, es un paper, bueno, sí es un paper. Para que se den una idea, me aventé todo esto. Digo, para que se den una idea de qué vamos a hablar ahorita. Digo, ahorita voy a explicar todo lo que vi. Bueno, no todo, porque pues, no soy neurocirujano ni neuro nada. Entonces, lo que pude entender y lo que pude transferir de esto, igual les digo que sí necesito a alguien que me ayude con estos temas. Porque es bastante interesante absolutamente todo lo que leí en ese artículo y tiene bastante que ver. Ayer, tratando de mencionar algún momento con él, no fui capaz de recordar ninguno. Y cuando traté de pensar en su cara tampoco la recordé. Eso pasa muy común y también es lo mismo. Es comúnmente que pase eso, y es muy fácil que olvidemos rostros y todo esto. Y ahora vamos a hablar un poquito de precisamente cómo funciona por qué es que seleccionamos lo positivo. Y por qué no por qué lo seleccionamos. Por qué lo seleccionamos creo que quedó bastante claro. Es para poder salir adelante y poder subsistir en ambientes de adversidad, que prácticamente toda la vida últimamente se ha transformado en algo cada vez más y más adverso, lo cual tiene sentido. Y tiene más sentido pensar en que veamos el pasado como algo mejor, porque pues las condiciones cada vez se hacen poco a poco más adversas. Entonces tenemos que remitirnos a nuestro pasado, el cual nos hace sentir tranquilos. El problema es que pues el pasado ya no se puede regresar, por más que quieras, las condiciones se están adaptando. Entonces no hay que caer en esa falacia de querer regresar al pasado, cuando nada más tienes que adaptarte al futuro de una manera aceptable. Y si no adaptarte al futuro, que el futuro se adapte a ti. Pero después hablaremos de eso, acabando el stream.
Pero ¿cómo es todo esto se correlaciona con nuestros sentimientos? ¿Por qué es que decidimos? Mejor dicho, ¿cómo es que nos vamos condicionando para recordar solamente lo bueno e ir olvidando lo malo, e ir dejando pasar lo malo? Porque nos causa muchísimo estrés absolutamente todo esto, ¿no? Y un poquito de cómo es que la emoción le da orientación a nuestra memoria selectiva. Y esto se hizo gracias a una investigación de Jill D. Waring y Elizabeth A. Kensinger, que son investigadores, neurólogas, es la terminología, sí, neurólogas del instituto, ahora les digo, son neurólogas de... Aquí está. Ok, no viene de donde sea, probablemente no. Vamos, este es un paper que saqué, no viene de donde sea, pero lo saqué del National Library, de la Librería Nacional de Medicina, del Centro de Biotecnología. Ok, ahí está. Esto lo van a ver en show notes o en redes o así, ahí se los pongo para que vean más o menos bien. Soy muy malo apuntando esto y citando. Pero bueno, esta investigación que realizaron estas neurólogas, prácticamente lo que hicieron fue recopilar un montón de datos, un montón de información acerca de cómo es que la excitación de la mente, de la excitación de ciertos lóbulos dentro de la mente que generan emociones fuertes, ayuda a que podamos sostener y contener la información dentro de nuestra memoria. O sea, cómo es que toda esta emoción ayuda a que sea aún más sencillo que recordemos muchas cosas. Y tiene sentido porque muchas personas que están bajo muchísimo estrés, es fácil que recuerden ciertas cosas y ciertos momentos en específico de cuando estaban pasando por estrés y de repente tengan flashbacks a ese estrés con solo sentir un aroma o ver algo, o en especial ver. Algo que me sorprendió es que muchas de las emociones las sentimos a través de la vista. O sea, lo que podemos ver nos puede afectar aún más fuerte, y prácticamente sobre eso se basa todo el estudio. Este estudio se trata en la vista y cómo diferentes estimulantes pueden ayudar a que recuerdes algo o a que se te olvide algo. Entonces, prácticamente lo que hicieron es tomaron un pequeño, bueno, entre comillas, pequeño grupo. Eso me pasó cuando me abrumé en francés. Pasa, y es precisamente por eso, por las emociones. Cuando tu cerebro está aroused, es que aroused es como excitado, por lo que he entendido. O sea, cuando tu cerebro está demasiado emotional aroused, o sea, es que la traducción sería más o menos esa, como excitación cerebral, excitación emocional, o sea, que tienes un pico muy alto en alguna emoción, tu memoria empieza como que a grabar todo lo que pasaste, y esto tiene diferentes explicaciones, las cuales las ahondan un poco en esta investigación. Una de ellas es precisamente relacionada o con que el cuerpo va a querer repetir eso o va a querer evitar esas emociones fuertes. Entonces, cuando son demasiado fuertes, tu cerebro se va a enfocar en, ok, para que no se repita, vamos a guardar esto. Para cuando se repita, vamos a guardar eso. Entonces es lo que sucede. Empiezas a hacer esta correlación entre qué tenía enfrente, qué es lo que sentía, qué es lo que olía, qué es lo que podía ver, y van a empezar esas asociaciones con tu sentimiento, y eso lo vas a recordar y te va a ser más sencillo que te dé este factor nostalgia. Y el factor nostalgia es precisamente eso. El factor nostalgia es cuando algo te recuerda una situación del pasado y dices, ay, qué bonito, dices, chale, qué triste, qué feo, qué doloroso. Entonces son todas estas cosas en conjunto por los cuales fueron como dándole como una dirección a esta investigación. Me entraron flashbacks de cuando estudiaba física. Exacto. Y eso pasa precisamente porque sientes que estás repitiendo patrones del pasado. Ese es el factor nostalgia tan fuerte.
Y bueno, todo esto nos lleva precisamente a lo que les decía, que tomaron, vamos, un grupo bastante, pues diremos que reducido, bueno, un buen grupo al final de cuentas para esta investigación, el cual constaba de 7 hombres y 12 mujeres en una edad de entre 19 a 36 años, en promediaban más o menos 24 años. Y 14 y participantes entre 14 y 20 años. Lo leí mal. Y los participantes tenían entre 14 y 20 años de educación, más o menos en promedio 17 años de educación, o sea, tenían un buen promedio educativo. Y en base a esto, a que eran candidatos con una, con una cognición un poquito alta o regular, personas regulares al final de cuentas, es a lo que se referían con todo esto. Decidieron llevar a cabo este experimento, y el experimento fue muy sencillo. El experimento prácticamente fue poner frente a ellos diferentes imágenes intermezcladas. O sea, aquí hay unos ejemplos. Ponían imágenes de diferente forma, ponían estas imágenes intercaladas unas con otras, y de repente en un fondo feo ponían 3 diferentes tipos de estimulantes visuales. Ponían un gatito que era algo positivo, algo bonito y positivo, una serpiente que era negativa alta y una ardilla que era neutral. Y esto lo ponían en diferentes fondos de catástrofes naturales, fondos de catástrofes ambientales, fondos de una ciudad, diferentes fondos, ¿no? Prácticamente esto es de lo que iba el experimento, ¿no? Iban como que intercalando, los iban exponiendo a diferentes figuras que estaban precisamente divididas de esta forma, ¿no? Divididas en qué tan bueno y qué tan malo era algo. Y lo hacían intercalados, para que de repente tuvieras un fondo feo con una imagen bonita, o un fondo bonito con una imagen fea, bueno, no fea, pero sí negativa. Entonces estaban más o menos catalogadas en este orden. Ejemplo, algo que era positivo en menor medida, como un gatito, y algo que era positivo, algo que era muy negativo, como una víbora o como una tarántula. Vean, aquí está. Mejor no les intento explicar. Aquí está. La lista tenía 30 estimulantes bajos positivos, que eran huevos, flores, gatitos, tableros. 30 que eran positivos altos, o sea, estimulantes positivos altos o grandes, como podría ser una piñata, una boda, un vestido, dulces, etcétera, etcétera, en cuanto a objetos. También tenían 30 negativos bajos, que eran una toalla, gusanos, una canasta vieja, etcétera, etcétera. Y 30 negativos altos, o sea, estimulantes negativos altos, que eran tarántulas, un cuchillo ensangrentado, un atropellado, o sea, bueno, un animal atropellado, cosas feas que estimulaban para mal. Y así como tenían ítems neutrales. Los ítems neutrales son los que no evocaban ninguna sensación de diferencia de los anteriores. Estos podrían ser un microondas, composta, plantas regulares, o sea, plantas de calle, etcétera, etcétera. Y todo esto lo estaban intercalando con diferentes tipos de fondos. Como ya les dije, eran fondos buenos y fondos malos, y de la misma forma estaban intercalados como fondos que podían tener un mayor impacto o un menor impacto. Y al final de este experimento, y de que les enseñaron estas imágenes, se acabó con los siguientes resultados. Repito, es un poco raro que yo les ponga como gráficos en pantalla, pero esta vez lo requiere. Si están escuchando esto, pues se los voy a explicar un poco. Prácticamente en la gráfica lo que podemos observar es estos son los scores de cómo reaccionaba el cerebro
cuáles eran las reacciones del cerebro al momento de ver algo. Lo de abajo son los fondos y lo de arriba son los ítems. Y algo que se nota a simple vista es que los únicos fondos que tuvieron un gran impacto neuronal, un gran impacto para que una gran reacción dentro del cerebro de los participantes. Los únicos fondos de los cuales podemos hablar mucho son los fondos negativos altos, los fondos que eran malos, malísimos, así de que catástrofes naturales, roadkills, o sea, lugares donde se veían cosas muy terribles y así. Esos eran los únicos que tuvieron un gran procesamiento dentro de la mente de las personas. O sea, los que encendían los mecanismos de cerebrales de las personas, los que hacían neuronal activation, por así decirlo. Mientras que es mucho más grande la reacción que tenían a la hora de ver objetos. A la hora de ver objetos se disparaban, o sea, sean buenos o sean malos los objetos, esto se disparaba, lo cual me voló la cabeza a la hora de que estaba leyendo esto. Es que con los positivos bajos como los gatitos y todo eso, pues no había tanta respuesta, no había una gran respuesta así de que sean fáciles de recordar gatito y todo esto. Mientras que con los positivos altos, que entre los cuales se encontraban, ahora les recuerdo, entre los positivos altos que se encontraban piñatas, vestidos, dulces, cosas así de importantes, cosas que nos pueden causar un mayor una mayor felicidad a la hora de obtenerlas. Las señales cerebrales se lanzaban al cielo, las señales cerebrales iban muchísimo más arriba de lo que cualquiera se esperaría, y lo mismo pasaba con cosas negativas bajas, o sea, cosas que eran emocionaban para mal, o sea, te causaban disgusto, te causaban una sensación rara en el cuerpo, pero comunes. O sea, un rollo, una taza de baño, una cosa asquerosa. Este tipo de estímulos negativos, pero en pequeño, más comunes, tenían el mismo impacto que el que tenían los positivos altos. Entonces, esto hacía que sus estímulos cerebrales se mantuvieran a ese mismo nivel. Mientras que cuando era algo muy grave, cuando era un estímulo negativo de los altos, como una víbora o una tarántula, algo fuerte que hace que las personas se espantaran, sus estímulos eran altos, pero no llegaron a ser ni de cerca, casi muy apenas la mitad de lo que eran los bajos o los altos en los positivos. Entonces es más fácil que dejaran pasar eso. Y justamente de eso, sí, eso es lo que termina y la conclusión que tiene este experimento. La conclusión que tiene este experimento es que prácticamente para las personas a las que les preguntaron sobre qué es lo que podían recordar y qué es lo que no podían recordar, se enfocaba muchísimo más en los objetos. Como la gráfica bien lo indicaba, los objetos tenían una mayor relación en cuanto a la memoria, porque son los que mayormente estimulaban al cerebro de los entrevistados. O sea, era lo que hacía que las conexiones cerebrales de ellos se fueran a niveles altos o se quedaran en niveles bajos y así, mientras que el background, el fondo, era simplemente algo que estaba ahí, que sí, en algunos casos cuando era muy negativo ayudaba a que lo recordaran, pero precisamente sí tenía mucha relación esto con las cosas que podían o no recordar. Al final de cuentas, las conclusiones a las que se llegó en este experimento es que los objetos eran trascendentales para el recordar las cosas. Muchas veces las personas, o muchas de las personas que se les preguntaba qué podían recordar y qué no, recordaban que vieron cosas bonitas y que les hicieron sentir bien, o cosas que les causaron incomodidad, por encima de en dónde estaban o por encima de qué es lo que les pudo haber hecho daño. Entonces esto tiene al final de cuentas dos explicaciones.
bueno, básicamente las conclusiones a lo que llegaron, dude, es precisamente que sí, nuestra mayor emoción, y entre más positiva sea algo que vemos, dude, nos va a ayudar a recordarlo, nos va a ayudar a mantenerlo en nuestra mente. Ver una piñata, ver un vestido, ver una boda, ver algo que nos cause una emoción muy bonita, nos va a ayudar a conservar eso en nuestra memoria. Al igual que ver algo que podemos encontrar en nuestra cotidianidad que nos incomode o nos cause malestar, pero cotidiano. O sea, algo que nos cause un miedo, una incomodidad diariamente, ¿no? Como bien ya di los ejemplos, ¿no? También es fácil el olvidarlos, ¿no? Gotas, taco, gota. También es fácil recordarlos porque, pues como les dije, tenemos mayor inclinación a recordar cosas que nos van a ser útiles en cuanto a recordarlas, ¿no? Así de que vamos a evitar pasar por donde está ese baño sucio, vamos a evitar pasar por donde está esa toalla vieja, vamos a intentar pasar por donde están estas cosas que me incomodan y puedo encontrar diariamente, y vamos a evitarlas. Entonces esos eran los dos mayores índices de cosas que se podían recordar, así como los fondos que son súper malos también se recordaban y también causaban esta emoción, porque son cosas que el cerebro busca evitar. Entonces, a las conclusiones a las que se llegaron fue prácticamente esto, que cosas cotidianas y buenas son fáciles de recordar, al igual que cosas cotidianas malas. Bueno, no cotidianas, cosas muy buenas terminan siendo muy fácilmente recordadas, al igual que cotidianas pero malas, ¿no? Para evitarlos y para conseguirlos. Y eso es algo que va muy relacionado con lo que decía Taco hace un momento, de por qué es que no puedo acordarme de su rostro. Fácil, porque su rostro no te causaba algo. Su rostro cuenta como background. Su rostro es algo que a ti no te interesaba por la edad, todo eso. Quien sea puede ser pudo haber tenido cualquier rostro. A ti lo que te importaba eran los buenos momentos, y bueno, tal vez no los buenos momentos, pero sí lo que sentías con esa persona, lo bien, lo cómodo que te sentías, lo chido que se la pasaban, ¿no? Y también eso va muy relacionado con que no te acuerdes con algo en específico que hayas hecho con él, porque igual pudieron haber sido cientos de cosas, ¿no? Y fueron tantas cosas tan variadas, ¿no? Que al final pasó a ser un background o pasó a ser un positivo cotidiano, algo que hacías todo el tiempo. Entonces de nada te sirve recordar algo en específico cuando viviste tantas cosas con él que dices, ok, lo que me quedo son con los sentimientos. Entonces te acuerdas de él por eso, porque él fue ese objeto y ese que englobó toda tu sentimentalidad en su momento. Entonces me hizo bastante clic el que no pudieras recordar eso con tu amigo, porque vamos, al final de cuentas no recordamos como tal las cosas, ni lo que hicimos, ni nada de eso. Recordamos los objetos, los ítems, lo que tenemos palpable, por decirlo de alguna manera, lo que resalta, y eso resalta sobre el fondo, resalta sobre lo que se hace, resalta sobre todo lo demás. Entonces tiene completamente y total sentido que en base a esto te acuerdes de eso. No sé si me estoy dando a entender, pero te diste un gran ejemplo de cómo es que funciona nuestra memoria selectiva. Diste el mejor ejemplo de por qué es que funciona de cierta forma nuestra memoria. Y es algo que ahorita que lo escuché dije, me voló la cabeza de que es cierto. O sea, por esas cosas es que nos resulta más fácil recordar X o Y cosas. Y una vez aclarado absolutamente todo esto sobre cómo es que nosotros terminamos recordando más los objetos y apelando más a nuestra emocionalidad de qué es lo que nos hace sentir bien en el momento, es donde nos podemos ir ahora sí a hablar completamente y de lleno sobre la nostalgia, que como pudimos irnos dando cuenta a lo largo de este pequeño podcast del día de hoy, pequeñito, es que nos damos cuenta de que el punto más común para la nostalgia es cómo estos sentimientos
nos traen de vuelta y nos remiten a las cosas que vivimos y las cosas que experimentamos en un buen o en un mal momento. Y esto nos puede jugar bastante en contra. Nos puede jugar bastante en contra en muchos aspectos, ya que como expliqué, la mente que tiene esta memoria selectiva, que es algo que se nota muchísimo, muy cañón, ¿no? En especial a la hora de hablar de nuestros gustos. Creo que esto es algo que me voló la cabeza igual enterarme, porque creo que cuando hablamos de nuestros gustos, en especial de nuestros gustos de cuando éramos más niños, ¿no? De cuando éramos pequeños, es como... ok, va. Al momento de hablar todo eso y de cuánto... y de todos nuestros gustos de niños y de cómo los consumimos actualmente hoy en día, es darnos cuenta de cómo es todos estos productos, como podrían ser películas, series, videojuegos, juguetes, juegos o lo que sea, todo lo que hacíamos cuando pequeños, ¿no? Mucho de esto termina no envejeciendo bien, ¿no? Muchas de las películas que vimos cuando éramos jóvenes no envejecieron para nada bien. Son muy pocas películas que envejecen bien con el paso del tiempo. Lo mismo pasa con videojuegos que se nos hacían hermosos en su momento. Actualmente los vemos y decimos, guácala, ¿qué es esto? Pasa con series, películas y muchas otras cosas más, ¿no? Pasan muchísimas de estas cosas. Mega God. Hay unas que sí envejecen bien, no digamos que no, hay cosas que sí envejecen muy bien con el paso del tiempo. Pero vamos a enfocarnos en lo que nos juega en contra. Vamos a jugar con las cosas que nos juegan en contra. No las cosas que sabemos que son buenas y así. No, en donde nos juega en contra la nostalgia. Porque la nostalgia es como esta arma de doble filo, de que nos puede recordar cosas muy bonitas de nuestro pasado, así como nos puede recordar nos puede recordar cosas muy feas también del pasado, o nos puede hacer creer que las cosas de nuestro pasado eran muy bonitas, ¿no? Cuando eran muy feas en realidad, y tal vez la vimos de muy pequeño sin tanto criterio, que también puede suceder. Porque, vamos, como ya les dije, hay muchos factores que afectan demasiado al desarrollo o al envejecimiento de cualquiera de los ejemplos que di, desde el sistema gráfico, los efectos visuales o efectos en general, en videojuegos la jugabilidad o en todo lo demás, que la historia se haya vuelto obsoleta con el paso del tiempo. Vamos, dependiendo de qué hablemos, y al final de cuentas de todo esto nos vamos a dar cuenta al verlo actualmente. Y el ejemplo más grande es un ejemplo que vivimos aquí en carne propia, hasta el Taco y yo, y es el ejemplo del gato con el sombrero, o el gato del sombrero, como le quieran decir. Esta película, yo juraba que era una pinche joyita, que era algo, era arte, era buenísima. Y cuando la vi, es una película asquerosamente mala que solamente se termina salvando, o bueno, terminan salvando 2 o 3 escenas, porque tiene 3, si acaso 4 chistes buenos, tal vez puedan ser un poco más, un poco menos, ¿no? Y terminó siendo una basura con solamente eso. Y me acordaba que era una gran película, pero posiblemente solamente lo recordaba porque solamente recordaba de esa película esos 3 o 4 chistes buenos. Decidí omitir en mi propia mente todo el resto de la película, que es asquerosamente aburrida, porque tenía estos chistes buenos. Aplicamos la de un mapache, qué porquería, tal cual. Entonces aquí es donde te das cuenta de la memoria selectiva, porque para no desechar absolutamente todo, conservé solamente estos pequeños fragmentos buenos. Y terminé quedándome con esa idea mucho tiempo, hasta que años después la volví a ver y dije, qué porquería. Me acepto que tiene chistes buenos, pero son mínimos en una película. Entonces sí, prácticamente así es como funciona la memoria selectiva, y así es como te puedes ir dando cuenta de cómo es que conservas mejores recuerdos de los que probablemente tuviste, por ejemplo, en estos casos. Y lo mismo pasa con videojuegos. Ejemplo, GTA San Andrés, que sí envejeció bien, o sea, no envejeció tan mal, pero
vamos, ya que juegas cosas como GTA V o que empiezas a jugar cosas más actuales y te das cuenta de que se están generando cosas mejores con el paso del tiempo, es cuando te das cuenta de que la expectativa cambia. Entonces, pues pasan cosas como precisamente lo menciona Kenshito, terminan cosas como el remake, al final de cuentas son cosas que no lo hacen más jugable, no lo hacen mejor en cuanto al tema de gameplay, no le mejoran absolutamente nada, pero eso sí, como bien lo menciona el video de Kenshito, por ahí lo dejaré en show notes, apelar mucho por parte de las empresas a esta nostalgia, dude, nos genera estos conflictos en donde nos están vendiendo las mismas cosas una y otra vez, dude. Porque simplemente nos recuerdan cosas que nos hicieron sentir bien en su momento, cuando pues eso ya es cosa del pasado y está bien que lo queramos revivir, pero también darte cuenta de por qué te gustaba en su momento. Tal vez eras muy pequeño para entender absolutamente todo y ahora que lo entiendes dices, uy, se convirtió en algo mejor. Ejemplo, El Recreo, una serie que entre más la analizan, entre más se ve, más te das cuenta de que es una de las mejores caricaturas que ha habido. O por otro lado, pasan cosas como la del gato, de que la ves y dices, esto era una tremenda basura, esto era una basura que no valía la pena ni verse, y posiblemente me gustaba solamente porque estéticamente es muy bonita, o sea, porque los personajes se veían bonitos, o X o Y cosa. Entonces es donde te das cuenta de que sí se rompe esta memoria de lo que era bueno y lo que era malo, y al final de cuentas, por estas emociones al momento de verlas, o inclusive los productos que llegamos a tener que nos hicieron sentir bien en su momento, nos hacen enaltecerlos hasta un punto, vamos, casi diosificarlos, porque al final de cuentas marcaron nuestra vida, al final de cuentas todos esos sentimientos y todo lo que nos hicieron hacer y todo lo que nos aportaron nos hizo como desarrollarnos, y eso es lo que nos hace sentir que el pasado siempre fue mejor. Porque son cosas que nos ayudaron a formarnos, que nos dieron nuestros gustos, que nos dieron nuestras enseñanzas más importantes, en especial durante la infancia. Pero como moraleja o como práctica ahí para terminar este podcast, como tarea, ¿no? Quisiera que se cuestionaran un poquito de esos gustos y los volvieran a ver, las cosas que les dan nostalgia, o sea, nostalgia de la buena, de la mala pues no les voy a decir que se pongan acá a repasar traumas o lo que sea, porque pues también eso me da para otro podcast, el hablar precisamente de todo lo contrario a la nostalgia buena, a los traumas, a la nostalgia mala, a sentirte triste por cosas del pasado, que va muy de la mano con podríamos continuar porque ya tenemos la mitad del camino hecha. Pero quiero que vean algo de su infancia, que vuelvan a ver alguna serie, alguna película, algo que a ustedes les haya causado mucho impacto y a la fecha lo tengan como una gran memoria, pero con nuevos ojos, los ojos de su yo ya más maduro, de su yo ya un poquito más crecido, que ha consumido más cosas y que entiende un poco más del mundo, y que me cuenten su experiencia, tal vez en comentarios o en redes sociales, que me digan, no mames, cambió bien cabrón, qué pedo, la nostalgia me tiró para mal, y yo juraba que era lo mejor del mundo y ahora que lo volví a ver es malísimo, o lo contrario, que digan, no mames, lloré, es exactamente lo hermoso que era cuando lo volví a ver, porque me interesaría ver qué tan buena nostalgia, qué tan buenos recuerdos conservamos, y qué tanto han cambiado nuestros gustos a lo largo del tiempo. Pues sí, Taco. El pasado God, amigo, grande mi Kensugu, el segundo youtuber favorito después del Weru.jpg, grandes los dos, grandes. Pero con esa reflexión final, creo que podemos llegar a la conclusión de que el pasado nunca fue mejor, y en algunos casos sí fue mejor, pero muchas de esas cosas mejores las hemos construido al solamente recordar las cosas buenas, así es que gente, no caigan víctimas de sus recuerdos, en especial a la hora de consumir huevadas. Nah, el pasado tiene sus pros y sus contras. El pasado tiene sus pros y sus contras. El pasado no es que nunca haya sido bueno o siempre haya sido bueno. El problema es que lo recordamos como si siempre haya sido bueno. Obviamente las cosas avanzan para mal, porque pues la humanidad se va al retrete.
Pero no hay que descartar todo lo que hemos avanzado y todo lo que seguiremos avanzando como algo bueno. Entonces, con eso nos podemos despedir, con esa nota agridulce que a muchos les va a doler el que no les diga, no, el pasado siempre ha sido una mierda y todo es culpa de nuestros recuerdos. O que les digan, no, la neta sí, el pasado siempre fue mejor. Pero recuerden, esto es para cancelar burbujas. Y la mejor forma de hacerlo es pensando en que algo ni está bien ni está mal. No tiene que estar en ningún extremo. Y el pasado, así como tiene sus historias buenas, tiene sus historias malas. Recordamos las buenas porque nos conviene y nos ayuda a salir adelante. Entonces no se claven en el pasado. No lo odien. Simplemente déjenlo ser y entiéndanlo como lo que es. Un lugar donde residen nuestras historias. No tengo absolutamente nada más que añadir. Agradezco muchísimo a los que comparten este podcast de nuevo. Y pues nada, con esto vamos a terminar. El día de hoy el podcast fue un poco más corto de lo normal. Duró unos cuantos minutos menos. Pero es que el tema se me complicó bastante por el tema de la investigación. Entonces los estaré escuchando por aquí. Bueno, nos estaremos escuchando por aquí en una próxima emisión. Posiblemente traiga el primer invitado en el siguiente podcast o en los próximos episodios. Porque sí, ya quiero hablar un poquito más a fondo de ciertos temas con personas que o le sepan o tengan cosas que aportar. Y algo que sí me preguntaron es por qué nunca veo la cámara. Es que la cámara la tengo allá, está muy lejos, no se alcanza ni a ver, pero pues estoy lejos de la cámara. Y lo que volteo a ver acá es el chat y el OBS, y acá volteo a ver la escaleta del programa. Entonces, por eso es que no veo tanto la cámara. Pero voy a intentar hacerlo un poco más. Así es que yo fui Sadik GL, podcaster, streamer, creador de contenido de variedad. Y esto fue otro capítulo de Cancelando Burbujas. Así es que recuerden que la magia está en todas partes. Y la humildad es nuestra única herramienta para poder observarla y apreciarla de forma correcta. Nos estaremos escuchando hasta que no.